Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, buenas noches ya. Les damos la bienvenida desde el grupo BER, Biología, Enseñanza y Realidades, a estos espacios de conversación, bueno, sobre la educación y la formación de profesores en biología. El día de hoy tenemos la conferencia Concepción de Pacha, el tiempo y el espacio andino, el marco de la educación universitaria. Y tenemos con nosotros al conferencista, profesor Carlos Arturo Martínez Murillo. Él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es investigador de saberes y prácticas ancestrales como docente universitario. Eh, He tenido el placer de ser partícipe de sus charlas, de sus conferencias, y en relación, digamos, a los principios que rige el semillero, de reconocer otras realidades, otras formas de enseñar y de problematizar lo vivo y de la vida, qué más pertinente que hacerlo el día de hoy desde la ancestralidad. Con eso, pues le damos ya la palabra al profesor Carlos y para recordarles que va a haber la intervención del profesor Carlos. Posteriormente se abrirá un espacio para las reacciones, preguntas o cualquier intervención que quieran hacer. Por favor, pedir la palabra por el chat y así se dará inicio con esta charla. Profe Carlos, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos y todas. No sé si logren verme. Los estoy saludando desde por acá, desde la vereda. Estoy desde el municipio de Anolaima. Estoy ubicado en la vereda Chiniata Alta del centro poblado de Reventones. Me ha tocado el día de hoy pues movilizarme en mi vehículo para llegar aquí a un punto alto de la vereda donde está ubicado el colegio donde actualmente soy docente. Y bueno, en donde puedo colgarme del Wi-Fi pues en estas nuevas circunstancias del tiempo y espacio que estamos viviendo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les ha ido? Veo por aquí en pantalla algunos compañeros. Alejandra Páez, saludos Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? También quiero saludar en pantalla, estoy viendo que está Milton también, muy compañero también de la directiva, Sebastián, cordial saludo a Sebastián. Lógicamente un cordial saludo a Giovanni, quien me hizo y me extendió la invitación. Y veo que también aquí se encuentra el profesor Pablo Ortiz, del cual ya me estuvo comentando Giovanni, que hace parte del semillero. Entonces, un cordial saludo para todos, los que acabo de saludar. Y a los que no conozco, pues bienvenidos entonces a este conversatorio. Entonces, espero que pueda ser de aporte para cada uno de ustedes en la profesión tan bonita que estamos ejerciendo, que es la profesión de la docencia. Saludos entonces. ¿Será que alguien me contesta para saber si puedo ser Bienvenido, mi profe, muchas operatividad? gracias. Muy gentil. Ajá, muy bien. Sebas, ¿estás ahí? ¿Todos estamos bien? Sí. ¿Aló? Sí, señor, sí, todo bien. Ahí se ve, se escucha, todo perfecto. ¿Me escuchan Sí, maestro, perfecto? todo se Listo. ve, se ve un poco oscuro, pero se escucha bien. Bueno, ahí me toca con una linternita, parece ahí al estilo película de terror. Pero bueno, un poco de calidez también nos dará. Bueno, quiero partir entonces con entonces el título de nuestro conversatorio del día de hoy. Como lo enuncié, es el Pacha. El Pacha, pues es un concepto, una palabra, no es un concepto, es todo una forma de vida, la cual pues yo fui partícipe de los conversatorios que tuvimos con las comunidades aymaras en Bolivia, 3 veces que he tenido la oportunidad de visitar este territorio. En estos conversatorios pues me impactó demasiado esa noción del Pacha. Y pues es lo que quiero compartirles el día de hoy.
No sin antes recalcarles que esta noción, pues la viví, la sentí, la exploré y bueno, y viene de toda esa parte, de esa cosmovisión andina, de todo eso que nos nutre a nosotros desde la ancestralidad. Esto quiero recalcarlo también, hace parte de una construcción que quedó plasmada por Fernando Guanacuni en el libro El Vivir Bien o El Buen Vivir, que ustedes lo pueden conseguir, de Fernando Guanacuni Mamani, en la sexta edición, que es la última edición más compleja y es parte de donde yo también hago una intervención en este libro, del Vivir Bien y El Buen Vivir de Fernando Guanacuni. Fernando Guanacuni fue canciller en Bolivia y en ese tiempo, cuando yo estuve en Bolivia, pues tuve la oportunidad de escuchar también directamente de él estas charlas acerca del Pacha. Tal vez ustedes recuerden que el Pacha, de pronto lo han escuchado, esa palabra la hayan escuchado en algunas, en varios lados, digamos que cuando habla del Pachamama. Entonces, muchos de pronto relacionan el Pachamama entonces, muy abiertamente, o de primerazo, o de pronto así de tratando de unir la palabra, podrán unir Pachamama como madre tierra, ¿verdad? Y de pronto relacionen Pacha como madre y Mama como madre, ¿no? Madre tierra, Pacha como tierra y Mama como madre tierra. Pues bien, inicialmente ese es como el concepto que hemos tenido muy por encima de lo que es realmente el Pacha o la Pachamama. En profundidad, no solamente el Pachamama va a venir siendo la madre tierra, entonces de qué está compuesto el Pacha y la profundidad que tiene dentro, digamos, de esta existencia planetaria que estamos llevando. Entonces viene de dos palabras en Aymara. Una es el Paya, que es el número dos. Los números aymaras es Maya, Paya, Quinza, Pusi, Pesca, Calco. Y el Paya, entonces hace referencia al número dos, Paya. De ahí entonces Pacha, ¿no? De Pa, que corresponde a Paya, que es el número dos, y Chama, que corresponde a la palabra de fuerza. Así que si unimos esas dos palabras, Paya y Chama, tenemos entonces que es la unión de las dos fuerzas. ¿Cuáles son esas dos fuerzas entonces de las que nos habla el Pacha como tal? Sería la fuerza cósmica y la fuerza telúrica, que en la cosmovisión de los pueblos ancestrales sería el mundo de arriba y el mundo de acá, el mundo que estamos habitando. Eso sería entonces en un primer momento la concepción del Pacha, ¿sí? La unión de esas dos fuerzas, Paya y Chama. Entonces, la unión de esas dos fuerzas del Pacha, Kamak, entonces, que va a ser el mundo cósmico, y el Pachamama, que va a ser el mundo telúrico o el mundo de la Tierra. Bien, entonces espero que ahí vaya quedando claro. Entonces, el Pacha, en esa primera terminología, nos habla de la unión del cosmos, unión de la Tierra, y en ese cosmos y en esa Tierra estamos nosotros en el medio, somos esos seres puentes para poder entender todo lo que es la complejidad del universo y la complejidad de la tierra donde habitamos. Y el Pacha entonces se transforma no solamente como la unión de esas dos energías, de esas dos fuerzas, sino el Pacha también entendido ahora como el tiempo y el espacio, tiempo y espacio. Entonces ya tenemos dos concepciones del Pacha, ¿no? El Pacha como la unión, el puente entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, el Pachacamac, como lo llamamos al de arriba, y el Pachamama, el mundo de aquí abajo, donde estamos habitando, y el Pacha también como el tiempo y el espacio. Bien, entonces hasta ahí creo que es clave comenzar entonces a desglosar la noción de tiempo y espacio como lo estábamos, como nuestra charla lo estábamos enunciando. El Pacha, como tal, yo tengo muchas anécdotas en Bolivia y yo quiero hacer esa invitación digamos, a los participantes que estamos hoy acá, no solamente, digamos, a recorrer el territorio de Bolivia, sino a recorrer todo el territorio de Latinoamérica, el territorio de Sudamérica y sobre todo esos territorios que han tenido y han perdido esa tradición y esas costumbres y esa cultura ancestral. Y de igual manera aquí en nuestro territorio, ¿no?
y es muy especial. Es como cuando estamos sentados con las comunidades Kogi o cuando nos sentamos con los hermanos Huitoto del centro del Amazonas. Bueno, en este caso voy a hablar de qué pasó en esas anécdotas en Bolivia. Y es eso que cuando tú llegas a Bolivia sientes que de verdad el tiempo y el espacio se transforman, son otra forma de vivir, de sentirlo y de estar allí, ¿no? Hay otra manera de la movilidad de las personas, hay otra manera de hablar de ellos, hay otra manera de relacionarse de ellos, hay otra manera de andar, de transitar y de trasegar por la tierra, ¿no? Que para uno pues le genera muchísima curiosidad en el mismo hecho de que el tiempo y el espacio son algo muy ágil, algo muy rápido, algo que tenemos que ganarlo a cada momento, a cada instante, porque en la noción que tenemos hoy día de tiempo y espacio es una noción completamente económica, ¿no? Es el hombre económico y de ahí esa palabra que el tiempo y el espacio es oro, el tiempo y el espacio es plata, el tiempo y el espacio es economía. Y bueno, y ellos han quedado, digamos, un poco rezagados a querer participar de esa noción de tiempo y espacio desde la economía y aún se siente como lo viven el tiempo y el espacio desde esa noción ancestral. Así que el Pacha como tal, quiero comenzar a hablar del Pacha en toda la multiplicidad y toda la dimensionalidad que trae el tiempo y el espacio, que es de lo que nos está convocando el día de hoy. Nosotros, por este proceso de colonización, por esa europeización de la cultura, nos hemos vuelto tan europeos, tan colonizados de esta noción del tiempo y el espacio, entonces nos hemos vuelto unidimensionales. Creo que no hemos sido capaces de ampliar nuestra visión a la visión de conformarnos o de que realmente somos un todo. Y habitamos o cohabitamos con un sistema muy complejo, que la existencia como tal es muy compleja y que nuestra existencia en este plano es muy, y que como seres humanos podemos abarcar muchísimas dimensiones y muchísimos planos y mantener, digamos, diferentes y múltiples lenguajes con todos los seres de la naturaleza. Me gusta mucho esto porque estamos hablando en el semillero de biología y de la interculturalidad del cual me hablaba Giovanni. Y esto es importante en el contexto universitario porque es importante allá, desde la academia, eh, de nuevo generar esos procesos de descolonización, o de colonización, como lo llaman hoy día los nuevos discursos, pero es importante comenzar a alimentar el pensamiento de cada uno de nosotros que vamos a ser docentes, alimentarnos en nuestro pensamiento, alimentar esa idea de que somos un todo, de que somos multidimensionales y de que hacemos parte de un multiverso y de una cuestión completamente infinita. Y no sé si esto, cuando lo menciono, pues sea fácil de entender. De pronto en mis palabras, ustedes lo estén ahí escuchando y dirán, sí, la infinitud o lo eterno, pero más allá de un juego de palabras o de un discurso, es comenzar a alimentar el sentido de esa palabra, de eso que estamos hablando hoy, de esa multidimensionalidad, de esa complejidad que es la existencia misma como tal. Entonces, ahí tiene mucho que ver, porque ya lo vamos a ir entonces desglosando, tiene muchísimo que ver eh, ese proceso de descolonización, por un lado, y el proceso de alimentar nuestro pensamiento a la concepción de la eternidad, alimentarnos en nuestra noción de vernos como seres multidimensionales, que somos seres que pertenecemos a un cosmos, que pertenecemos a una red compleja y a un sistema completamente complejo que a su vez que es caótico, también es ordenado, ¿no? Entonces, eso también nos va a permitir a nosotros como docentes saber aterrizar eso en los muchachos y en un momento de crisis como lo estamos viviendo de la humanidad, que está desaforadamente devorando y devorando la tierra y el lugar en donde estamos habitando. Voy a hablar entonces de un símbolo donde se
allá en Bolivia han comprendido, han recogido y también han ilustrado todo este concepto del Pacha como tiempo y espacio, y es el símbolo de la chacana o la cruz andina. Como lo saben, algunos que han estado en la lectiva mía, que pudiera compartir conmigo la lectiva, saben que hay un símbolo, una cruz que une a todo el continente con referencia a la cosmovisión ancestral, a la cosmovisión andina amazónica, y es el símbolo de la chacana o la cruz del sur. En esta observación que los hermanos ancestrales hicieron del cielo de firmamento, entonces encontraron ese símbolo y lo aterrizaron encontraron este conjunto de estrellas que siempre nos indican el sur cósmico, y ese símbolo, esa cruz, la aterrizaron aquí a un símbolo que es una cruz escalonada. Yo la tenía hoy aquí dibujada, pero desafortunadamente pues por la cuestión de la luz es difícil compartirla. Esa chacana nos va a recordar, cada vez que ellos portan la chacana, cada vez que ellos manejan ese símbolo, les recuerdan esa complejidad, les recuerda a ellos que hacen parte de todo ese multiverso y que hacen parte de toda esa eternidad y de esa cuestión tan infinita que es en donde estamos habitando. Entonces, no es el símbolo y sobre todo a los hermanos que han podido compartir en Bolivia, ustedes lo encuentran muy, muy, muy arraigado en la cotidianidad de ellos. Esa cruz escalonada, por ejemplo, se encuentra, y eso le daba a uno muchísima curiosidad en el caso mío, cuando yo llegaba a Bolivia, que lo veía por ejemplo en las rejas de las casas. Entonces, allá las personas construyen, hacen una casita, hacen una reja, y la reja le montan esa cruz escalonada, la cruz de la chacana. La vamos a ver en la puerta de las casas, la va a ver uno en el piso, elaboran las chacanas, colocan las cuadrículas, las baldosas, los baldocines, y entonces símbolo que está muy arraigado en la cotidianidad de las personas, pero más allá de eso, el símbolo como tal, precisamente les va a permitir a ellos recordar constantemente, es un elemento mnemotécnico, permite a ellos no abandonar esa concepción que tienen con respecto a la eternidad, al espacio, al tiempo eterno, les permiten a ellos, como lo estoy diciendo, recordarlo constantemente, pero eso entonces es alimentar el pensamiento. El símbolo como tal que permite alimentar una noción, alimentar un pensamiento. ¿Y por qué soy tan enfático en esto? Porque a la medida en que uno alimenta el pensamiento, eso es lo que va a transportar en su vida cotidiana. Y eso es lo que lo va a llevar en cada momento de su existencia, y lo va a recordar y lo va a plasmar. Si el pensamiento no está alimentado de estas nociones, pues sencillamente la vida se le convierte a uno en un trasegar momentáneo, en algo que sencillamente es como imitativo. Todo el mundo hace, entonces yo hago, porque mi pensamiento no está alimentado, sino mi pensamiento está sencillamente en la cotidianidad. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, ¿está claro? Si estoy siendo suficientemente específico o no, no sé. Mientras aquí prendo un tabaquito. Giovanni, profe, no sé, es que me siento aquí como que si hay alguien ahí pendiente o no. Maestro, quisiera preguntar algo. Eh, Estaba leyendo hace poco un texto, no recuerdo el nombre, pero pues, nos hablaba el autor de que en algún momento, cuando llegan los españoles a este territorio americano, hablan ellos de un Pachacuti. Quisiera que, si es del conocimiento de usted, pudiese comentarnos si tal vez tiene algún tipo de sincronía con lo que ocurre en la actualidad. ¿Será que estamos viviendo un nuevo Pachacuti tal vez? Sí, David, ¿no? David, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, sí, David, claro. Ya voy entonces a aclarar un poco ese Pachacuti, y gracias por tu pregunta. Entonces vamos a ver si llegamos allá a ese Pachacuti, que es casi parte de lo que nosotros estamos viviendo. Date cuenta entonces que el Pachacuti tiene esa noción del Pacha, ¿no? Pacha, tiempo y espacio, y el Cuti, que es la palabra que se refiere a la transformación, es decir, el tiempo y el espacio de la transformación.
Miremos entonces, voy a retomar lo del Chacana para que lleguemos allá a lo del Pachacuti. La Chacana, que es la cruz escalonada, como símbolo de ellos, se divide en 4 planos. Entonces aquí es importante entender ese juego de los planos, de cómo ellos se lo han dado y cómo lo han ordenado en la asistencia de ellos. La Chacana tiene 2 planos arriba, 2 planos abajo, ¿sí? Tiene 2 planos a la izquierda, 2 planos a la derecha. O sea, es un cuadrante, es un cuadrado dividido por una cruz. Y ahí nos habla entonces de los diferentes pachas que existen. Nos hablan del Álax Pacha. El Álax Pacha, el Álax es lo visible cósmico y el Pacha entonces es el tiempo y el espacio. Tiempo y el espacio de lo visible cósmico. En ese tiempo-espacio, que yo lo llamaba Álax Pacha, entonces podemos definir que allá es donde se encuentran los planetas, las estrellas, todo lo que nosotros desde acá podemos observar. Y a su vez se encuentra otro plano que se llama el Cauquipacha, que es el tiempo, el tiempo-espacio de lo invisible cósmico. Bien, entonces ellos definen un visible cósmico, un tiempo visible cósmico, un tiempo-espacio que es invisible cósmico. Y eso se encuentra dentro del Pachacamac, que como lo dije inicialmente, vendría siendo el tiempo-espacio cósmico. Bien, entonces el tiempo-espacio cósmico con un tiempo y espacio visible y un tiempo y espacio invisible. En lo invisible pueden estar todas las energías, la energía gravitacional, las energías de traslación de los planetas, en fin, todas las energías que se encuentran allá en el cosmos. Y en el plano del Pachamama, es decir, en el plano de la Tierra, se encuentra el Acapacha, que sería el plano del tiempo y el espacio visible telúrico, es decir, todo lo que podemos ver, el árbol, la piedra, el animal, el vegetal, todo lo que nosotros podemos ver. Y se encuentra otro plano que es el Mancapacha, que es el Mancapacha vendría siendo entonces la energía invisible de la Tierra. Entonces date cuenta que ellos han dividido en 4 planos, en 4 han dividido entonces la noción del Pacha. El Arax Pacha, el Cauqui Pacha, el Manca Pacha y el Acapacha. Estas 4 concepciones entonces nos recuerdan que existe un tiempo invisible cósmico, un tiempo y espacio visible cósmico, un tiempo y espacio visible telúrico y un tiempo y espacio invisible telúrico. Des en cuenta la complejidad de lo que estamos hablando, eh, pero lo bien organizado que está esa noción en el pensamiento. Bien, en el centro de esa chacana, entonces hay un círculo que ellos le van a llamar el centro de la chacana. Ese es el Cauquipacha, que es el tiempo de la eternidad. Es un tiempo sin tiempo, un espacio sin espacio, y se encuentra en el centro de la chacana llamado el Huiñaypacha, o tiempo y espacio eterno. Bien, esa concepción, ese símbolo les va a permitir a ellos manejar siempre eso, de que hay un plano material y de que hay un plano energético. Todo para el hombre y la cosmovisión ancestral, todo proviene primero de la energía y posteriormente se materializa. Así digamos que tuve la oportunidad de que ellos me los enseñaran, los amautas, en largas horas de las noches allá en Bolivia, a temperaturas de menos 21 grados centígrados, la sensación térmica. Las charlas eran completamente, o sea, trataba uno de tratar de evitar el frío y el dolor que le generaba en el cuerpo y tratar de entender todo esto que ellos hablaban y cómo ellos se relacionan con la naturaleza de esa manera, entendiendo que la naturaleza tiene una energía y tiene una materia. Y la organización de la materia depende precisamente de la organización de esa energía, que a ellos también le van a llamar el ajayu de todas las cosas. Miren la complejidad, miren cómo ellos organizando, alimentando esa cosmovisión, alimentando ese pensamiento, pueden generar o generan realmente una relación de existencia con todo lo que hay en el plano de ellos, completamente armónico, completamente complementario, muy bien relacionado. Todo tiene una energía y todo tiene una materia. Todas las cosas materiales contienen una hayu, todas las cosas materiales contienen una energía y todas las cosas ya se materializan en un plano material. Miren lo hermoso que es esto para nosotros como educadores,
porque precisamente tuve una discusión el año pasado con un maestro aquí en la región, donde está colocando ejemplos, el hombre pues con toda digamos, el respeto que le tengo a ese tipo de noción y construcción que ha generado la universidad, pero pues el maestro es hijo de ese tipo de formación. Y el hombre, pues ya aquí en el plano educativo como tal, hizo una clasificación de insectos que hay aquí en la región y sencillamente pues fue muy duro para mí ver en uno de los salones aquí del colegio cómo todavía en una placa y copor estaban pegados todos los insectos con alfileres, ¿no? Y eran cientos de animales, de grillos, eran aquí mariposas, insectos, luciérnagas, cucarrones, de todo lo que aquí en la región nosotros vemos en los diferentes momentos de las lluvias, de los intensos calores, todo lo que sale, tenía a los muchachos pegándolos así con alfileres y capturando y capturando y capturándolo. Y era pues para mí una cuestión muy mortuoria ver una morgue, entrar a ver una morgue. Y bueno, yo tuve una discusión durísima porque en mi concepción no cabe cómo uno realmente va a coger un animal, un ser de estos y lo va a clavar con un alfiler para exponerlo, ¿no? Pues, la justificación del docente es que los insectos son demasiados aquí en el planeta y que sencillamente matar unos cuantos para colocarlos en una sala de exposición pues era un acto pedagógico, como si no existieran otras herramientas hoy día para poder evidenciar la cantidad de diversidad que se encuentran a nivel de estos seres. Entonces démonos cuenta cómo es importante lo que uno alimente y lo que la universidad como tal transmita y nuestros paradigmas, los paradigmas que nosotros alimentemos como científicos o como investigadores o como intelectuales, es importante porque de ahí depende entonces la vida, que es lo que nosotros como tal nos relacionamos con el mundo. Y como docentes, ¿qué es lo que le transmitimos a nuestros muchachos? O sea, era realmente un curso de 27 muchachos, todos capturando animales y matándolos. Mire hasta dónde entonces nosotros como docentes, somos realmente influyentes de una forma de ver la realidad y de una forma de concebir entonces los planos de la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza. No sé ustedes qué opinan de eso, ¿sí? Pero pues hace poco también por el canal DW, el Deutsche Welle de Alemania, yo veía esas noticias de cómo ellos están preocupados en Alemania porque precisamente se exterminaron con todos los químicos que le colocan a este proceso de agricultura masiva y tecnificada, como ellos están preocupados porque no tienen estos insectos, no tienen insectos y se les está convirtiendo en un problema el hecho de que los insectos no estén porque se está acabando un sistema, se está acabando todo un ecosistema que realmente es el que posibilita la existencia de la agricultura y de otras plantas. Todo es un sistema, todo es una complejidad y todo está armonioso y todo tiene un orden, pero al no entenderlo y solamente al basarnos en una concepción de tiempo y espacio completamente material y completamente económico, pues olvidamos que existe precisamente todas estas formas y que todo es un engranaje. Creo que todos nosotros hemos escuchado esto en charlas ambientales, en las charlas dentro, vemos los documentales que hay sobre el medio ambiente y todo, pero no sé, la sociedad parece que no lo entiende porque hace falta es alimentar, como decimos nosotros, alimentar el pensamiento. Por eso la invitación es alimentemos nosotros ese pensamiento. ¿Y cuál es la charla del día de hoy? Pues el Pacha. ¿Y cuál Pacha tenemos que alimentar? La noción de un tiempo y de un espacio que es complejo, que es infinito y eterno. Y en esa infinitud y en esa eternidad, pues nosotros somos una pequeña parte de eso, a lo cual estamos obligados a pertenecer a un sistema y cuidar ese sistema de la eternidad. No sé hasta ahí si vamos quedando un poco claros. Entonces miren que ya han existido, he nombrado hoy varias palabras. Voy a mirar otra vez de nuevo ese glosario, el cual les he compartido a ustedes. El Pachacamac, entonces Pacha, tiempo y espacio, Camac, que es arriba, el cosmos. El Pachamama, tiempo y espacio de la Tierra, ¿sí? El Agas Pacha, tiempo y espacio invisible cósmico.
el Cauquipacha, que es el tiempo y espacio invisible cósmico, el Alaxpacha es el visible cósmico, tenemos el Acapacha, que es el tiempo y el espacio visible telúrico, el Mancapacha, que es el tiempo y el espacio invisible telúrico. ¿Ven? Hemos ya tenido seis palabras o seis conceptos o seis nociones del tiempo y espacio, más uno que es importante, que es el Huiña y Pacha, que es el centro de la chacana, como se los decía, que quiere decir el tiempo y el espacio eterno. Bien, el tiempo y el espacio, entonces va a ser muy importante eso porque digamos, no es una palabra, es una forma de vivir el Pacha. Vivir el Pacha es una cosa muy interesante. Miremos, por ejemplo, lo siguiente, todos estos símbolos que aparecen en las ropas de los hombres andinos, que está muy relacionado siempre con el cuadrante, hace referencia a la cuadrícula, lo escalonado, hace referencia a esa noción de tiempo y espacio. El tiempo y el espacio es algo cíclico y es algo que tiene un movimiento no lineal, sino que tiene un movimiento cíclico. ¿Cuál es ese movimiento cíclico al cual nos hablan ellos? Y que lo relacionan con todos los movimientos de la naturaleza y de todos los seres, que son unos movimientos, un movimiento de permanencia, un movimiento de ascendencia, otro momento de permanencia y y un movimiento de descenso. ¿Sí? Entonces, un movimiento de permanencia, un movimiento de ascenso, un movimiento de permanencia nuevamente y un movimiento de descenso. Eso nos genera entonces, si ustedes lo están mirando, permanencia, ascenso, permanencia y descenso. Si están mirando entonces, yo creo que aquí con mi mano estoy tratando como de ilustrarlo, la figura que estoy haciendo con mi mano, que sería como un escalón. Entonces se mantiene, sube, se mantiene y luego desciende. Bien, esa parte del descenso, lo hablaban los hermanos en Bolivia, hace parte a esos momentos que entran caóticos de la existencia del mismo cosmos como tal. Ellos dicen el cosmos se mantiene en unas armoniosidades, en un Tao, en un orden, pero en determinados ciclos eso se desordena. Y eso entra en un desorden aparente, pero es un revolcón de todos los sistemas, es un revolcón de todas las formas, es un revolcón de las existencias para dar un nuevo orden. Ese revolcón de las existencias, ese momento de descenso, es al que ellos lo han llamado en este tiempo y espacio, lo han llamado el Pachacuti, es decir, el tiempo y el espacio de la transformación. ¿Mm? Esos son los momentos a los que ellos se refieren cuando tienen esa noción del Pacha. ¿Qué es el Pachacuti? Esa es la transformación. Pero la transformación que aparentemente para nosotros es algo, digamos, para muchos bajo las nociones católicas de lo bueno y lo malo, cuando habla uno de transformación y de Pachacuti, mucha gente lo relaciona con lo malo, pero no es lo malo, es un momento del caos que se requiere, es un momento de sacudir, es un momento de reorganizar, es un momento o de cansancio como tal de la existencia misma para reorganizarse. Y miren que es lo que ellos estaban hablando y de lo que hace mucho tiempo, para las charlas paulatinas que hemos tenido con diferentes abuelos y abuelas de diferentes culturas, nos venían diciendo, prepárense, prepárense, porque entramos en el tiempo del Pachacuti, entramos en el tiempo del Pachacuti, entramos en el tiempo del Pachacuti, en el tiempo de la transformación. Y bien, aquí estamos, dense en cuenta cómo nos estamos relacionando el día de hoy, por medio yo aquí con mi linterna, cogiendo un vehículo, mirando dónde cojo una señal para poderme comunicar con ustedes. Me imagino que cada uno también estará allá desde su lugar tratando de coger la señal o la cogió, estaba en otra serie de actividades y nos transformó completamente todo. Las relaciones sociales, nos ha transformado las relaciones, la economía. La gente que vivía opulentamente está viendo amenazada su economía de igual manera. Voy a poner el ejemplo, tenía una compañera que vivía muy bien en Bogotá, muy cómoda en su economía, así, era dueña de 3 bares en Bogotá y el día de hoy ella está saliendo a vender perros calientes y hamburguesas por todo Bogotá. Y nunca imaginé yo que ella, con tanta comodidad que tenía dentro de su vida económica y que había construido durante tanto tiempo, pues se viera ver en estas y está completamente afectada en su plano emocional, en su plano familiar, en todas sus relaciones, porque ella nunca esperaba que esto fuera así, de sopetón. De un momento a otro nos tocó meternos en marzo y durar toda esta cantidad de meses
guardados con miedos, con pánicos y con una enfermedad que muchos dirán que no existe, otros dirán que sí existen, pero que en realidad es una cuestión mundial. No, no podemos decir que es solamente de nuestro país, sino es completamente planetario. Les ha cambiado la vida a los grandes empresarios, le ha cambiado la vida a las naciones, a los gobernantes, a los pueblos, y también le ha cambiado la vida, lógicamente, al sistema de la existencia en la Tierra, de la vida misma como tal, animales, plantas, seres. Es una cosa supremamente excepcional y para mí es una ratificación de lo que los viejos venían hablando. Prepárense para el cambio, prepárense para la transformación, prepárense que viene un momento de descenso, prepárese porque las comodidades, lo que tenías por seguro, por certero, esas seguridades iban a ser cambiadas, se iban a romper, esas comodidades y esas seguridades iban a generar un choque y en eso estamos. Estamos tratando de reacomodarnos y esto no va a durar unos meses, esto va a ser un tiempo. Y más o menos los viejos lo hablaban en Bolivia, que esto iba casi hasta el 2029. Yo creo que mis muchachos, los que alcanzaron a estar conmigo en la lectiva, yo les hablaba que esto iba desde el 2012, donde se agudizaba el Pachacuti, hasta el 2029, que iba a ser el punto más alto del Pachacuti, donde los sistemas políticos y económicos planetarios iban a tener que modificarse. Entonces, esta noción del Pacha, des en cuenta cómo es supremamente importante, cómo yo concibo el tiempo y cómo yo me concibo dentro del espacio. Bien, como ser eterno, como ser multidimensional, como ser que hace parte de un cosmos, como ser que hace parte de un sistema en la Tierra, ¿cuál es mi forma de vivir en ella? ¿Cuál es mi forma de relacionarme? ¿Será que todavía pensamos en las estrellas, tenemos esas añoranzas, miramos arriba, miramos el cielo, sentimos el viento, sentimos todas estas energías? ¿O será que realmente estamos completamente ya dominados hacia lo que siento y hacia lo que percibo inmediatamente y a lo que puedo ver? Entonces, no sé, yo hasta ahí es como una primera parte, si está quedando un poco claro, y no sé si me hacen alguna otra pregunta para comenzar a ir aterrizándolo al semillero o a lo que sus mercedes quieran de pronto un poco profundizar de estas nociones. Se me apagó el tabaco, voy a seguir prendiéndolo. No sé si de pronto alguno de las personas que nos están acompañando tienen alguna pregunta de momento para el profe Carlos. Maestro, yo quisiera pues de nuevo tomar la palabra y extenderle de pronto por ahí alguna opinión que he construido a lo largo de este último tiempo, en la medida en que, pues luego de mi graduación, yo soy licenciado en biología, no tuve la oportunidad de ver con ustedes la lectiva, sin embargo, pues tuve la oportunidad de viajar hacia los llanos orientales y conocer un poco acerca de algunos de nuestros pueblos originarios y entre ellos los Sicuani y los Piapoco. Y entonces, pues, digamos que fue un gran, digámoslo, encontronazo, porque pues evidentemente son perspectivas de vida distintas a las nuestras, pues, tan occidentalizados, como se diga. Y pues me ha sorprendido bastante porque pienso que en la universidad se queda uno muy corto en la interpretación precisamente del fenómeno de lo vivo, ¿no? Pues nosotros estudiamos la enseñanza de lo vivo, pero particularmente pareciera que es de lo único o más bien de lo que menos sabemos. Y en efecto pienso, profe, que tal vez usted se hubiera sorprendido si hubiese conocido un grupo de investigación en la universidad donde pues mayoritariamente sus estudiantes, no quiero ser, digamos, tampoco pretencioso ni estereotipar, pero pues digamos que la conducta es esa, ¿no? Como capturar el animal desde su entorno y meterlo en una colección, en alcohol, formol, como sea, y ya eso es enseñar sobre lo vivo, ¿no? La descripción. Algún maestro también hablaba en alguna oportunidad de que vivimos como en el siglo XVII describiendo bichos, pero sin saber realmente qué es lo vivo. Y tal vez pienso, ya para terminar mi comentario, que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos en la enseñanza, porque pues
En definitiva, hay como un, pienso yo, es como una especie de obstáculo epistemológico para poder realmente tener algún tipo de praxis pedagógica, ¿no? Y sobre todo, pues recupero lo de nuestros ancestros precisamente porque es muy triste ver el abandono en el que ellos se encuentran y también muy triste que abandonen muchas de sus prácticas como para incorporarse precisamente a esto que en definitiva es algo, pues, no sé, es algo muy decadente, pienso yo, y pues bueno, debe llamarnos la atención de gran manera para pues mirar hacia adentro y más en estos momentos de crisis. Gracias, David, que muy buena la participación, mi hermano. Sí, realmente es un paradigma, es una cuestión epistemológica. Y en estos días tuve otra discusión, precisamente en el plano en el que, por ejemplo, se sigue manejando de que el mito es una cuestión fantástica y algo irreal, ¿no? Y yo defiendo mucho la postura del mito porque el mito como tal es una construcción también epistemológica. El mito es una forma de entendimiento, es una lógica de conocimiento que a partir de la metáfora le permite al hombre conocer el mundo, relacionarse con él. Pero el mito es muy subvalorado todavía, muy relegado a algo fantasioso, algo que no es existente y que la lógica pragmática del cientificismo pues es la que se revalúa por encima de esa lógica de pensamiento mítica. Pero es lógicamente importante que nosotros como académicos, como estudiantes, como docentes, comencemos a reevaluar esos paradigmas. Y yo creo que el docente que está acompañándonos hoy día en la reunión, el profe Pablo, debe saber lógicamente que esos paradigmas, profe, son dificilísimos. Los cambios de los paradigmas pueden ser completamente algo generacional, ¿sí? Lastimosamente, el paradigma que lleva esta ciencia todavía se mantiene y ha pasado de generación en generación y es triste ver cómo todavía se reproduce en estos espacios de la educación para luego ser retransmitidos a los muchachos en las escuelas, en los colegios y continuar perpetuándolo, ¿no? Y es difícil luchar precisamente contra esos paradigmas. Hay un poco de entendimiento de la sociedad en torno a eso, pero yo sigo creyendo que somos cada vez más poquitos los que vemos que puede haber una forma de conocimiento distinta. El reflejo de lo que son nuestras comunidades, como tú lo decías, David, el reflejo de nuestras comunidades es el reflejo de ese tipo de pensamiento y de esa lógica, de esa epistemología. O sea, no en vano llegar a ver a un Emberacatío que es hijo de Yurupari, que es hijo de la semilla de un árbol que un día cayó en el Alto Sinú y se regó por todo el río Atrato, y ellos como hijos del agua y de los peces, tener que verlos en el centro de una ciudad como Bogotá mendigando, descalzos y con sus pechos al aire, y la gente humillándolos, no en vano eso es el reflejo como tal de la estructura de pensamiento que está llevando la sociedad. De ese es el reflejo de cómo esa sabiduría que es propia es una sabiduría que está en nosotros y que la sentimos cada uno de nosotros ante muchas cosas que suceden con la naturaleza. Sentimos esos dolores y esas angustias, las sentimos muy propias y muy nuestras, pero a veces cada vez es menos sentida, sino la sentimos y es espontánea y es momentánea y bueno, luego otra vez nos metemos en el esquema de la producción y de la economía. Pero cuando sentimos eso es porque nosotros todavía está esa memoria y esos recuerdos y ese conocimiento ancestral. Dicen los viejos que esos paradigmas están dormidos en nosotros, si la genética de nosotros todavía está anclada a un pasado ancestral y la genética como tal lo que transmite es una información, entonces en la genética de nosotros está todavía guardada esa información. Y una tarea de nosotros es levantar esa información, pero ahora más allá de levantarla es alimentarla, alimentarla. ¿Cómo se alimenta? Con el mito, cómo se alimenta con el símbolo, cómo se alimenta con el pensamiento. Y eso paulatinamente se va volviendo en una forma de vida de uno, es una forma de vida. Ya no tienes que decir es que voy a vivir así, sencillamente vives y te das cuenta que al vivir estás aplicando eso que en tu pensamiento estás alimentando. Por eso parte del proceso de la colonización, cuando ellos llegaron a nuestro territorio, consistió más allá
de las torturas físicas y de las muertes hacia nuestros ancestros era en cambiar el pensamiento y las formas de concebir las realidades por parte de ellos. Entonces, cada vez somos menos seres generacionales. Si nosotros estamos en este Pacha, que es el Pachamama, vuelvo y repito, no es muchos lo entienden como la madre tierra, pero es el tiempo y el espacio de este momento de la tierra, es para cuidarlo como tal. Y la noción de cuidado no es la noción de apego, sino es la noción de mantenerlo pensando multigeneracionalmente, pensando que soy un ser eterno y finito en el mismo momento que desaparezco, pero que esto hace parte de muchos más que vendrán y de muchos más que existen. Por eso es un pensamiento comunitario y no es un pensamiento egoísta. Cuando vivo arrasando por completo lo que está a mi alrededor, es un pensamiento completamente egoísta, en un afán de tratar de apegarme a la vida, el afán de conseguir las cosas materiales, dicen los abuelos, es un afán de apegarse a una existencia y al no querer morir, al no querer irme de acá, sino poder disfrutar todo lo que está y lo que puedo yo alcanzar, y en ese plano de la economía, ¿no? En el plano de ellos hay que vivir humildemente, hay que vivir con lo que hay, con lo que se consigue, pero vivirlo intensamente, sabiendo que todavía faltan muchos más pachas por vivir. Ojo lo que les estoy diciendo, muchos más pachas por vivir. Eso es muy bonito porque ellos dicen, yo vivo actualmente en el Pachamama, pero no sé, me queda el Alaxpacha, me queda el Cauquipacha, me queda el Mancapacha por vivir. Y entonces comenzamos a adentrarnos en una noción de tiempo y espacio que es mucho más profunda y que le permite a ese ser ancestral relacionarse de una manera armónica con su entorno, con su naturaleza. Muchos, por ejemplo, hay muchas anécdotas. Yo he vivido más de 20 años compartiendo con abuelos, abuelas de diferentes culturas, de diferentes territorios, y algo también así de lo que más me causaba atención y que más me conmocionaba era ver cómo un hombre de la Sierra Nevada o un Kogi se sentaba con su poporo encima de una piedra y duraba horas y horas y horas sentado en una piedra, poporeando en silencio, en absoluto silencio, en una absoluta contemplación. Y yo decía, pero que, o sea, ¿cómo tienen esa capacidad de durar tanto tiempo sobre una piedra consumiendo el poporo, su hoja de coca, y sin moverse, sin rascarse una rodilla, sin mover una nalga, nada, completamente inmóviles ahí? Y yo preguntaba, ¿qué hace ese anciano? ¿Qué hace ese abuelo ahí sentado en esa piedra que ya lleva 2, 3, 6 horas ahí sentado? Y ellos me respondían, está hablando con los abuelos, está hablando con la piedra. Imagínese eso de decir que hay un hombre que se sienta durante muchísimas horas en una piedra, que está hablando con una piedra, ¿sí? Entonces vuelvo y explico que eso es una metáfora. O sea, no literalmente está hablando con una piedra. Después fue que yo lo entendí más en profundidad cuando me he sentado cada vez más con ellos y he entendido más las lógicas de la cosmovisión ancestral. Entendí que ese abuelo que se sentaba en una piedra por largas horas a conversar con esa piedra, realmente estaba teniendo un diálogo con esa piedra, con el invisible de esa piedra, con la energía de esa piedra. Pero ¿qué era? No era la piedra, sino había así, era otro abuelo, otro ser humano, otro anciano, ¿sí? Que en el Pacha ya estaba habitando el mundo del Mancapacha. ¿Lo están entendiendo? Miren esto tan increíble. Entonces ya fue que desde mi lógica racional lo pude desglosar y lo pude entender. Ese viejo sentado en una piedra estaba hablando con otro ser humano que ya había trascendido el Pacha, el Acapacha, que es el plano visible de la tierra, y que estaba en el Mancapacha, es decir, su espíritu, su energía, su chama. Se acuerda que con su fuerza ya cohabitaba con una piedra, con un mineral. Y ellos dos estaban teniendo un diálogo, ¿sí? Eso, lo que en esa figura que les estoy mostrando, en el mundo de los Kogi,
Pero mucho más allá también comencé a entender cuando hablaba con los viejos del Amazonas, ellos decían, es que yo me comunico con el jaguar. Mi abuelo es un jaguar, decían ellos, es que mi abuelo es el jaguar. Otro viejo decía, no, yo estoy sentado en una butaca con forma de delfín porque mi abuelo es un delfín. Y cuando yo voy en las horas, cuando quiero hablar con el abuelo delfín, entonces yo hago dietas de un mes sin comer esto, sin comer lo otro, ayunando sexo, ayunando lo otro, me dirijo a tal laguna y allá sale el delfín y hablo con mi abuelo delfín. Y yo decía, pero es que habla con el delfín, habla con el animal. Y comencé a entender que no era que hablara con el delfín o con el animal, sino que hablaba con su abuelo, es decir, con su otro humano que había trascendido el plano de la tierra y se encontraba en el plano del espíritu de ese animal. Y por eso los abuelos me decían, no es que los abuelos se metan dentro de los espíritus, porque el delfín también tiene su espíritu, sino que es que ellos cohabitan con otros animales para tener otras experiencias de vida, para sentir cómo se vive siendo animal, para sentir cómo se vive siendo planta, para sentir cómo se vive siendo piedra. Es decir, la coexistencia es una correlación. Sí, es una armonización, es un ciclo complejo, como se los estoy diciendo. Pero eso, para entender eso, hay que entender la noción del tiempo y el espacio. Es decir, en este tiempo y espacio soy así, estoy en esta forma humana, en este momento, en este vehículo, en este lugar, en esta montaña. Pero me esperan muchos más pachas, muchos más tiempos y espacios que tienen ritmos y que tienen velocidades completamente distintas y que son mucho más complejas que la existencia misma. La propia vida en este Pacha como humano es compleja. Ahora imagínense cómo serán las existencias en los otros Pachas, ¿sí? Entonces esto es interesantísimo, es muy interesantísimo porque ya comienzan ustedes, no sé si lo logran como comprender, porque ellos hablan de hablar con las estrellas o de viajar a las estrellas. Sí, en la cosmovisión del pueblo muisca hay una palabra muy bonita que se llama el saya. El saya, la palabra muisca, significa el valle eterno, pero ellos entienden el valle eterno, los muiscas entendían que el valle eterno no era el paraíso, sino el valle eterno era un lugar a donde íbamos a ir, es otro espacio y otro tiempo a donde vamos a ir después de abandonar nuestra forma en la tierra, y allá vamos a recibir instrucciones para poder cohabitar en otros tiempos y otros espacios. Imagínense, el Saya, en la noción muisca, viene siendo como una universidad, como un espacio educativo donde nos forman para poder entender los otros espacios y tiempos a donde vamos a cohabitar o donde vamos a habitar. Imagínense en esa noción. Y luego aparecen los Sasbekia, como del Saya. El Saya es, entonces vuelvo y le digo, que ese valle. Y los Sasbekia son los maestros que ya están allí, son los que han podido entender la existencia de este plano, han superado todas las formas de existencia en este plano, y en esas formas tan armónicas que otros le dirían las formas chamánicas, ¿sí? Ya se encuentran en un nivel evolucionado que ya en espiritual cohabitan en ese Saya, ¿sí? Y son los maestros, son los Bekia que instruyen para poder ir a otros planos. O sea, ya estoy tocando unas fibras mucho más multidimensionales que para, digamos, para en los planos de la ciencia, de los discursos académicos, pues es incomprensible. Algunos dirán, no, no, eso ya se sale de la lógica, eso ya tiene que ver, es que el profesor de pronto está metiendo marihuana, muchas plantas, está fumando muchas cosas raras, pero realmente esa es la noción. Y así cuando nosotros nos sorprendemos de que pueda existir otros pachas, otras formas de existencia, pues ese fue el mismo asombro que se llevaron los españoles cuando llegaron al territorio y sencillamente no en un diálogo de saberes ni en una comprensión de ese entendimiento del otro, lo que decidieron fue aniquilar por completo y decir, no, esto es peligroso para la noción y para el entendimiento que yo manejo. Y así entonces se impone esa noción de tiempo y espacio que llevamos hoy día. Es una noción de tiempo y espacio que surge con el Renacimiento.
Es una noción de tiempo y espacio completamente económico, de espacio, de territorio, de la parcela, de la medición, del cuadrante, de la ciudad, de lo ajedrezado, de la tienda, del mercado, de la relación con el otro, desde lo que el otro me pueda dar, desde el funcionalismo, desde la supervivencia. Entonces, esa es la noción que comienza a implantarse, que vuelvo y le repito, es la noción bajo el gran concepto del tiempo es oro. El tiempo y el espacio es oro. Y yo quiero pues invitarlos a que se piensen que el tiempo y el espacio les pertenece a ustedes. El tiempo y el espacio como medida es de ustedes. Por eso el tiempo y el espacio me causaba muchísima curiosidad en Bolivia, y es que ellos lo hacen a partir todavía de las cuartas, de las quintas, de las pulgadas, pero entonces la pulgada es a tu pulgar, la brazada es a tu brazo. Si tienes los brazos corticos y tú lanzas la brazada, pues esa brazada con tus brazos corticos, esa es tu medida, porque pertenece a tu tiempo y a tu espacio. La manera de ellos moverse en el espacio. Nosotros aquí condenamos al que es lento, el que hace las cosas lentas. No, pero es que ese man es muy lento. No, pero es que yo mejor no trabajo con él en la universidad porque eso se demora un montón para hacer un texto. Ahí en Word para hacer un párrafo se demora un montón, y entonces es condenable el ritmo, el movimiento del otro, porque tiene que ser un movimiento que sea avalado desde la productividad, que sea avalado desde lo económico, desde lo que rinde. ¿Me están entendiendo? Y por eso cuando llegamos a Bolivia, todo es mucho más lento. El tiempo de allá es mucho más lento. Yo les decía a ellos, es que a mí me parece que ustedes son muy lentos. Y ellos decían, no, es que no somos lentos, es que vamos al ritmo de la tierra. Entonces ellos más en su profundidad dicen que se mueven así porque ese es el ritmo de la tierra. Cuando uno escucha la música de los cantus, yo también además soy intérprete en una banda que tenemos que es Inuk Metal Ancestral, de la cual pues se publicitó también el día de hoy esta charla. Cuando fuimos a hacer toda esa parte de la música en Bolivia y escuchábamos los cantos son músicas completamente lentas, y ellos decían, esta música es lenta porque vibra al ritmo de la Pachamama, al ritmo de la tierra, ¿ya? Y es increíble, pero ellos seleccionan 2 o 3 temas para el solsticio en junio, y ellos tocan esos 2 o 3 temas, lo tocan durante 3 días. Se acaba el tema, lo repiten. Hacen 1, 2, 3 y vuelven 1, 2, 3, y así duran 3 días tocando los 3 mismos temas. Para una persona como nosotros, eso es completamente aburridor, aturdidor, es muy, genera mucho cansancio, pero para ellos eso es estar en armonía y en vibración. La música como sostenimiento de la energía de la tierra, imagínense. Entonces, bueno, ahí tengo muchos más ejemplos, no sé si alguien más quiera preguntar. Gracias a David por la interlocución, no sé si Aleja, yo veo aquí a Carla, a Cristian, a Francia, a Frey, a Jackson, son 27 personajes que estoy mirando, y de verdad gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es un saber muy complejo que requiere de mucho más tiempo, digámoslo, pero también de mucha practicidad, de comenzar a hacerlo. Lo poquito que comienzo a entenderlo, voy a tratar de hacerlo, a ver cómo me va. Entonces voy a quedar otra vez para prender mi tabaco, y si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gracias. Gracias de verdad. Bueno, gracias a usted, profe Carlos, y a todos los que nos están acompañando. No sé qué preguntas tienen. Por ahí vi que estaban preguntando sobre la referencia al texto que mencionó al inicio. Profe, si puede volver a mencionar el texto y, y el autor. El autor es Fernando Guanacuni Mamani. Fernando Guanacuni Mamani. Él fue canciller de Bolivia, ¿no? Y el libro se llama Vivir bien, el buen vivir. El vivir bien y el buen vivir. Ok, listo, profe. ¿Listo? Bueno, yo tengo una pregunta, pero aquí en el chat, Luisa Mejía, ¿le gustaría comentar algo? Claro que sí.
Buenas noches a todos. Bueno, como el compañero colocó, mi nombre es Luisa Mejía, soy egresada de la universidad y primero me gustaría mucho agradecer a los compañeros que mantienen este semillero y estas discusiones y estas charlas. Hice parte también del semillero cuando era alumna, entonces es muy grato ver que se conservan esos espacios y que se mantiene aún la expectativa que tuvimos cuando arrancaron. Entonces, muchas gracias al equipo. Y profesor, muchas gracias por compartir con nosotros esos conocimientos, esas experiencias que, claro, por todo este proceso de colonialidad del saber, del poder y del ser, que ha impuesto unas formas occidentales de lo que debemos entender y sobre todo de la occidentalidad del saber, mucho más en la ciencia, niegan y como usted lo dijo desde un principio, su herramienta fue negar y opacar, inclusive acabar, exterminar esas otras cosmovisiones y esos saberes otros que hoy reconocemos como saberes otros, pero nunca son otros, ¿no? Son los saberes iniciales, los propios. Eh, yo al principio pensaba cómo llevar esto a la academia, cómo llevar estas reflexiones en eso que siempre se ha hablado como diálogo de saberes, pero que se convierte en procesos de un intento de traducción o de folclorización de los saberes. Y durante su charla y aprendiendo todos estos conceptos, me daba cuenta que solamente ya este espacio es una oportunidad para que uno empiece a cuestionarse esas cosas y empiece a conocer. Pero me gustaría de pronto, si usted pudiera comentar un poco esa experiencia, cómo nosotros, profesores de biología, muchos futuros profesores de biología, de ciencias, de sociales, podemos comenzar a posibilitar realmente estos diálogos dentro de nuestras salas de aula, dentro de nuestros espacios de aprendizaje con nuestros alumnos, eh, no como una cosa de imposición, sino realmente que todos los saberes tengan un lugar eh, para que los conozcamos, ¿no? Gracias. Eh, habló, ¿fue Laura? Habló Luisa. Luisa, Luisa. Luisa. Gracias, Luisa, por acá estoy. Luisa. Sí, Luisa, yo creo que, o sea, en este Pachacuti, el mundo, acuérdate, la palabra Pachacuti es el tiempo de la transformación y el tiempo y el espacio de la transformación. Sí, no es un momento de homogenización, y es un momento de la lucha de qué paradigma o qué conocimiento es mejor, es mejor que otro, ¿sí? Sino es un tiempo de la complementariedad de esos saberes y de esos paradigmas. Es que a veces también negar el hecho del entendimiento del mundo atómico, del mundo de la materia, no tampoco es a lo que se le está apuntando. Lo que pasa es que es la complementariedad del mundo material con el mundo energético. Es esa parte energética que es la que ha quedado relegada, que es la que no hemos podido, digamos, descifrar o la que no hemos, por voluntad propia, de pronto no hemos querido entrar a comprenderla en su profundidad para tener una mejor comprensión de la existencia como tal. ¿Ves? Ahora, si hay un afán, lógicamente, por el materialismo, de que sea eso lo único que se avale. Pero es que lo que estamos planteando y lo que plantean las comunidades ancestrales como es la unidad, la reciprocidad entre esas dos, entre esas dos dimensiones, entre la dimensión material y la dimensión espiritual. Y solamente de esa podremos comenzar a entender cada vez mejor la complejidad del mundo en el que nosotros estamos habitando, estamos habitando. Entonces yo creo que esa es la invitación que están haciendo. Mira, cuando pasó lo de los animales que se capturan, entonces primero tener que ver a los muchachos por todo el colegio, por las veredas, capturando los animales, luego metiéndolos en los frascos, poniéndole las agujas y toda esa cuestión, pues eso es un shock, ¿no? Pero yo les decía a algunos muchachos en la misma clase de sociales, les decía, mire,
¿por qué no se fotografían a los animales? Ahorita con tantas maneras que tenemos de fotografiar, hoy día la fotografía es algo que lo tenemos a la mano, todos tenemos la cámara, ¿por qué no fotografiamos el animal? O hacemos un trabajo etnográfico del animal, ¿sí? La etnografía. Miremos el comportamiento de ese animal, o sea, para eso sirve la etología. Entonces, ¿por qué no en una buena clase de biología se enseña la etología del animal? O sea, ¿por qué cuando prendo la luz de mi casa aparecen todos los cucarrones y las mariposas y van hacia la luz del bombillo? Y si eso no genera una reflexión en el estudiante, yo les decía a ustedes, vayan y busquen cuál es la reflexión que hay en torno a eso, de por qué con la luz el animal va allá, por qué es ese comportamiento. O sea, si no hay ninguna luz, entonces si yo estaría aquí sentado, tendría los cucarrones alrededor mío. El comportamiento del zancudo, ¿por qué el zancudo busca la oreja? Entonces uno se pregunta, ¿será que es que busca la oreja, la cera? Le dicen a uno que es que él busca la cera. No, yo entendía que es que el animal busca es el olor del sudor del ser humano es a lo que lo atrae a él y el olor se espere mucho más por la parte de la cabeza y del cabello y por eso entonces el zancudo busca es rodearlo a uno de la cabeza porque identifica que ahí está parte del alimento que él requiere para él. Y yo creo que entender la etología, es decir, entender el comportamiento de ese animal, le va a permitir a un estudiante de un colegio cada vez más dinamizarse con el sistema complejo de la existencia, de la vida como tal. ¿Ves? En vez de estar llevándolo al sacrificio de un animal pensando que esa vida está por encima de la mía, que yo como humano valgo más que la vida del cucarrón, que la vida. Entonces, para mí es terrible esa forma de transmitir un conocimiento, esa forma en la cual nos llevan pensando que hay una vida que está por encima de otras y que otras vidas valen más que otras. Entonces creo que por eso la formación de nosotros como docentes, y a mí cuando Giovanni me invitó y me dijo que era para los de biología de la distrital, y todo, a mí siempre me ha gustado la cuestión de ser docente y los muchachos que están aquí hoy en el conversatorio que me conocen saben que mientras yo estuve en la universidad yo estuve aburridísimo, yo estaba cansado de las formas de existencia que se llevan en la ciudad. Bogotá lo lleva a uno en un desenfrene que lo lleva a uno a imposibilitar sentarse con uno mismo y hacer estas reflexiones de la existencia. Cada día tenemos menos tiempo y espacio para uno y para sus reflexiones existenciales. ¿Ve? Y eso me estaba aturdiendo. Sencillamente yo decidí comenzar a hacer todo ese trabajo como me enseñaron los viejos, un trabajo desde lo espiritual, comencé a hacer un trabajo desde lo energético, programar que ya no era el lugar donde yo debería estar, este no es el lugar, aquí es donde no estoy creciendo, esto no me posibilita, necesito otro tipo de existencia y efectivamente en el plano material logré salir de la ciudad y hoy día ya estoy conviviendo en un espacio muchísimo más natural, estoy en una vereda con unas relaciones completamente con el tiempo y el espacio de la tierra, con unas relaciones mucho más complejas. He entendido la vida aquí, aquí en la vereda, cada vez que llueve, cada vez que hay, ahorita, por ejemplo, ahorita a finales de agosto se pone durísimo por acá, son vendavales. Levanta las tejas, se caen los árboles, las montañas se derrumban, se inundan las casas, los pozos sépticos, entonces aquí es durísimo. Y uno está durmiendo ahí en la vereda, con el techo ahí encima de lata y comienza a llover y uno comienza a sentir ahora sí lo que es la lluvia, lo que es ese viento, lo que es estar en la mitad de la naturaleza sin un montón de cemento que lo esté a uno como acordonando. Y a veces cuando llueve en Bogotá me pasaba también a mí, caía un aguacero tremendo, pero como uno tiene el televisor prendido, pues uno obvia el peligro que le puede acarrear ese diluvio o lo hermoso que es ver esos torrentes de agua que sencillamente modifican el paisaje de una noche a otra, pero aquí en el campo, aquí realmente una noche de torrente, de lluvia, de, 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 de de vendaval modifica por completo el espacio natural. Al otro día te levantas y el árbol que estaba ahí ya no está, ya probablemente no está ahí, ¿sí?
Y de un momento a otro, las oleadas de calor traen unos tipos de insectos, de animales, de vida que convergen con uno. Yo tengo la posibilidad de haber construido mi casa en Guadua y al construirla en Guadua, pues no me queda completamente cerrada la casa, sino tiene muchos espacios abiertos porque pues la Guadua es mucho más difícil, digamos, de encerrar. Y tengo la posibilidad de que en las diferentes temporadas que se viven aquí en la región, pues entren muchísimos animales a mi casa, ¿sí? Muchísimos animales. Uno, ya cuando entran las 6 de la tarde, entonces la multidiversidad de mariposas, el sonido de los grillos, es una cosa increíble, pero hay unas temporadas donde el grillo no te deja dormir a ti. Y acabamos de pasar una temporada de las chicharras que son completamente aturdidoras. Me parece muy curioso, tenía que enviar un audio para una propaganda de la banda que tenía que hacer y las chicharras no me dejaban, o sea, no lo pude hacer, porque cada vez que yo lo hacía me alejaba, me iba, pero las chicharras lo hacía a las 12 del día, lo hacía a las 3 de la tarde, lo hacía a las 8 de la mañana, no, las chicharras nunca me dejaron hacer el video, porque cuando sonaban se filtraban por el celular y no dejaban, necesitaba un espacio y ni siquiera encerrado en mi casa, las chicharras sonaban al fondo y era una cosa aturdidora. Entonces uno comienza a relacionarse con la vida y con la existencia como tal. Y también uno comienza a entender cómo también el campo, el mundo natural, la gente que se ha criado aquí, también ha sido como ya impactada por ese tipo de lógica y de pensamiento. Hace poquito tuve una camada de runchos al frente de mi casa, eran 8 runchos, yo tenía unas guaduas que las estaba protegiendo con plástico, entonces un día dije, uy, no, yo ya llevo esas guaduas y voy a limpiar eso ahí, entonces saqué el plástico y debajo del plástico tenía una camada de runchos, era la mamá runcho, como 8 runchitos y esos se los transportan y los tenía alrededor de mi casa. Y sí, y entonces nosotros con mi esposa pues los dejamos, que ellos estuvieran por ahí, tratamos de cubrir lo que más podíamos, las entradas debajo de la puerta, porque entran y se comen la piña, se comen la fruta, se le roban a uno los huevos, se le meten a uno a las ollas. Ellos son así, tranquilos, y cuando tú te levantas a las 12 de la noche y cuando prendes la luz, te das cuenta que el runcho se está ahí. Ha destapado ya el arroz y él está muy relajado comiéndose ahí con sus 2 critas, están comiendo ahí el arroz. Entonces esas son esas formas de existencia, pero ¿qué dice el campesino? ¿Qué dice de acá? Mátelo, profe, ¿usted cómo no ha matado a ese animal? Eso lo que hay es que matarlos, esos son una plaga, ¿ven? Y entonces ya me impacta, digo, o sea, ¿cómo es posible que alguien que viva en este espacio natural también piense en esas formas de exterminio, ¿no? Aquí salen arañas, las tarántulas se le meten a uno, los alacranes, y uno le dice a los vecinos, no, es que anoche tuve un alacrán, se me metió una araña y tal. Profe, usted no la mató, eso ahí es que matarla y echarla para afuera porque si no se le llegan más y lo uno y lo otro. Entonces, dése cuenta que la relación que se está transmitiendo es una relación de exterminio, de aniquilación. Pero para mí, lo que entendí de las comunidades ancestrales es que es la falta de alimentar una cosmovisión, es la falta de la alimentación del pensamiento, es falta de alimentar esa pregunta de qué es la existencia como tal. Y por eso la invitación del Pacha, pensarnos el tiempo y el espacio mío en este Pachamama es un tiempo y el espacio momentáneo de convivo con todos estos seres, ¿sí? Y que probablemente en otros tiempos y otros espacios, ojo, no estoy hablando de reencarnaciones, pero en otros tiempos y otros espacios pueda cohabitar con esos seres, pueda ser parte de la existencia, de la experiencia de un animal de esos como tal. Entonces, es la profundidad que tiene el hombre ancestral, la profundidad que tiene la relación con la naturaleza. Y es así como ellos lo viven. O sea, es así como tú estás, cuando tú convives con las comunidades, es así como ellos conviven con sus animales, ¿sí? Y no en vano, por ejemplo, los huitotos del centro del Amazonas le tienen los cantos a ellos, el canto del mico, le tienen el canto a la piña, le tienen el canto del chontaduro, tienen la danza del colibrí, tienen el canto. ¿Y por qué hacen esos cantos? No, esto no es como lo decía la compañera, no es algo folclórico, ni es algo lúdico, ni es algo hippie, hipesco, no, sino es que es una profundidad en la noción del pensamiento que ellos han mantenido durante su existencia.
voy a dejar ahí, no sé si hay alguna otra pregunta, algo Sí, que quieran. profe, bueno, tiene la palabra Milton Javier y posteriormente Laura Carolina. Buenas noches, Carlitos, y a los demás asistentes. Milton, Básicamente, pues me gustaría aportar un poco a la discusión que se está dando el debate. Y es que, bueno, yo también tuve la oportunidad de trabajar con comunidades indígenas durante un tiempo y logré percibir, digamos, de mi parte, que había como cierta pretensión, asumo yo como fruto de este paradigma positivista que nos implantan desde la universidad, en donde nosotros nos creemos dueños del conocimiento y si no funciona como nosotros creemos o pretendemos, pues digamos que las otras formas no son tan válidas, ¿no? Entonces llevaba un proceso ya de sembrar una chagra y pues evidentemente yo iba con mis conceptos de pronto, no sé, realizar el compostaje y si no era posible el compostaje, entonces utilizar fertilizantes inorgánicos y todo esto, digamos que de pronto uno entiende desde la academia y se los llevé a las comunidades y las comunidades como que riéndose lo aceptaban, pero pues como que en el fondo sabían que no lo iban a hacer. Ya cuando fuimos a ejecutar, me di cuenta que ellos tenían su propia práctica, que era la de tumbar, digamos, un pedacito del monte. Si ellos no van a deforestar toda su montaña, sino solo un pedacito. Esta madera que caía la secaban, la quemaban y comprendí que el que la quemara era necesaria para bajarle la acidez al suelo. Y claro, yo qué pensé, yo dije, no, pues les llevo cal para que ellos bajen la acidez del suelo y puedan sembrar. Pero ya la hacían y con la ceniza le bajaban la acidez y no necesitaron ni un solo abono de lo que yo les llevé para que ellos pudieran sembrar. Digamos que la primera impresión que uno tiene es como ver el pedazo de bosque ahí pelado, pero comprendí que eso era como una acción necesaria primero para la soberanía y seguridad alimentaria de ellos durante por lo menos 5 a 7 años que duraban usando esa chagra. Y lo otro es que ellos llevaban como una especie de inventario y ellos sabían qué palo habían tumbado, cosa que cuando abandonaran la chagra ellos ya sabían que de tal lado iba a salir un palito, iba a salir un árbol, iba a salir, digamos, lo que ellos ya habían tumbado. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista positivista, pues uno básicamente dice, no, eso es restauración pasiva, eso es restauración semiasistida o lo que sea, pero ellos lo hacen desde una forma autónoma y autóctona. Entonces, yo creo que un poco acerca del Pachacuti que comentaba Carlitos, es como si esta es una época de cambio, también sería una oportunidad para cambiar nosotros mismos, porque las comunidades incluso también están cambiando. A veces uno tiene la idea de que la comunidad es muy ancestral, muy hacia lo natural, ¿cierto? Pero cuando uno está con las comunidades se da cuenta que ellas mismas han cambiado, ellas mismas han mutado. Ya, digamos que dependiendo del contexto, uno podría evaluar si es bueno o es malo, no lo sé, pero ellas han cambiado y exigen que nosotros también cambiemos. gracias Milton. Y también pues yo aplaudo mucho la labor de Milton porque Milton también ha sido un explorador del comportamiento de las aves y me ha gustado mucho también esa forma de relacionarse con la naturaleza. Aquí hay un profesor, Milton, que en un colegio él enseña matemáticas, pero enseña matemáticas y la primera media hora de la clase del profesor en Anolaima es sobre observación de aves. Y entonces el profe ya incluso ha asumido el discurso cada vez que uno le dice, profe, ¿y qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha hecho? El profe no, pajareando, pajareando. Él siempre dice que él anda pajareando, ¿sí? Y en su clase de matemáticas él ha incorporado la de la observación de las aves y dentro de sus planeaciones él coloca media hora en observación de aves y ha identificado una cantidad de aves aquí en el territorio y con los mismos muchachos de matemáticas han realizado, han colocado una página y han publicado por el Facebook del colegio de ellos la cantidad de aves que se ven dentro del mismo colegio y alrededor del colegio.
Entonces me parece que las prácticas se deben hacer y es en cuenta que es un profesor de matemáticas que decidió despertar a este saber. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Milton dentro de la parte del mito y dentro de la parte del entendimiento de lo que las comunidades ancestrales también manejan. Ellos en varias comunidades ya lo tienen claro de que ese conocimiento ha sido un conocimiento que también lo han compartido y lo han entregado a los que han querido también llevarlo a cabo sin importar las cuestiones de etnicidad o las cuestiones étnicas o de sangre o así como o lo autóctono que tenga que ser. Yo trabajo con un mamo de la Sierra Nevada que él no es mamo de allá de la Sierra Nevada, fue un hombre que se fue en la época de los 60 se fue para la Sierra Nevada y le aprendió a los mamos mejor que lo que le aprendieron los mismos Kogis al mamo y es parte del maestro con el que yo trabajo. Entonces démonos cuenta cómo yo por eso no arranco la clase hablando de la etnicidad, ni me gusta ampararme en determinada comunidad, coloco ejemplos de ellos pero no me amparo en eso, sino digo es el pensamiento. Todo es desde, desde nosotros mismos, cómo alimentamos nuestro pensamiento hacia una construcción de existencia armónica con el entorno próximo que tenemos. Eso es completamente lo más importante. Alimentar mi existencia, alimentar mi concepción del mundo, alimentar mi energía, mi espiritualidad, darme la posibilidad de mis tiempos, de mis espacios para reflexionar sobre toda esta inmensidad y lo complejo que es la vida y la multiplicidad de la vida. Miren, yo cuando me vine para acá también siempre tuve un afán de sembrar, de sembrar. A mí se me quitó ese afán, porque yo le dije a mi esposa, al venirnos aquí lo que tenemos que hacer es observar. Y yo tengo una fanegada de tierra y en esa fanegada pasan muchísimas cosas. Y tengo una cantidad de hormigas dentro de la tierra mía y lo que todo el mundo me ha dicho es que hay que matar esas hormigas. Y lo que yo hice ahorita fue hacer un camino que pasa por todos los hormigueros de ellos por un ladito y le llamé el camino de la hormiga. Y sencillamente he venido como sembrándole maticas y sembrado. Yo le he hecho allá, he colocado un maíz, he colocado unos naranjos y mi hijo lo ha hecho, mi hijo también dice, papi, pues démosles alimentos a las hormigas. Pues ellas tienen que estar ahí. Y las plantas que las hormigas se comen, que uno piensa que se las comen, es realmente una poda. Cada vez que una hormiga se me come un árbol que tengo ahí, yo tengo un chicalá por ahí, y todo eso llega y lo devora. El chicalá cada vez se pone más bonito, porque eso sí, la primera impresión es que lo devoró. Pero alguien me decía, profe, no lo está devorando, lo está despodando. La saliva de la hormiga al comerse las hojas y al llevarlo de esa manera y al dejarlo casi que uno a los ojos lo ve completamente acabado, lo que realmente le está haciendo es una poda y sí, efectivamente las plantas se ponen más bonitas. Entonces es una convivencia y es una interpretación que hay con el medio natural, un entendimiento con ese medio natural. Entonces no es el afán de la producción de hacer la huerta y producir un montón de mazorcas, sabiendo que todas las que saco ni siquiera me las alcanzo a comer, sino entonces es para venderlas. No, sino es un manejo de la huerta desde lo que yo alcanzo a coger y lo que la tierra me da a mí. Yo no le coloco ni fertilizante, hago un hueco con un palo y coloco la semilla y yo le he dicho a mi esposa, si ella tiene que salir, sale, si no sale, no pasa nada. ¿Y cómo se alimenta entonces el terreno, la chagra, que era como enseñaron los viejos, con la energía del hogar, con la energía de la familia ahí? Lo que la huerta muestre como tal, sin necesidad de fertilizantes, ni de abonos, ni nada, están los viejos. Ese es el resultado de cómo usted está en su familia, cómo está la familia que habita ahí. ¿Sí? La energía de las plantas, como estén las plantas, muestran la energía de ese hogar y la energía de ese. Pero no es así tan fácil, es un pacha, vuelvo y repito, para mí ha sido el entendimiento del pacha, entender que el tiempo y el espacio tienen muchas dimensionalidades, que hay muchos tiempos y espacios y que en un lugar, en un terreno compartimos muchos tiempos y espacios. No sé si eso quede claro y es tenerlo eso en la cabeza. Alimentar ese pensamiento. Nosotros todos los noviembres
alimentamos el pensamiento del Huiñaypacha, que es el tiempo eterno. Siempre en noviembre nosotros hacemos la ceremonia de los muertos. Recordamos a aquellos seres que no están, pero también recordamos todas esas formas de existencia que han sido aniquiladas, pero que sabemos que están en otro tiempo y espacio, y por eso hacemos el Huiñaypacha, el Ayamarca, que es la ciudad de los muertos o la ciudad de los que ya no están en este plano, no solamente humanos, sino seres, plantas, ecosistemas que ya no están en este plano, pero que nosotros decimos dentro de esta concepción que nos han enseñado las comunidades ancestrales, están en otro plano y están cohabitando en otro plano. Entonces, esto es importantísimo, muchachos, de verdad, es alimentar el pensamiento. ¿Qué es lo que yo alimento dentro de mí? Y eso realmente es lo que va a salir de mí en una obra material. Por eso la palabra del Mamo era: la espiritualidad es real y concreta, pero es así, alimentándonos desde el pensamiento. No sé si hay más preguntas por ahí. Sí, hay una pregunta, no sé si todavía está presente Laura Carolina Pineda. Sí, buenas noches. Eh, bueno, pues, profe, yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, y mi pregunta está un poco más dirigida al quehacer pedagógico, desde los conocimientos ancestrales. Digamos que ya en el contexto del aula, pues a la hora de la enseñanza uno, digamos, mm, logra notar que, al tratar como de poner como todos estos conocimientos, y al tratarlos con los estudiantes, son vistos como de una manera siempre muy, como muy mitológica, como algo que está ahí, pero pues en realidad como que no nos interesa mucho. Mi pregunta es, pues desde su experiencia, ¿cómo cree que se puede cómo llevar ese conocimiento ancestral y esos saberes propios al aula, a la escuela, sin entrar tampoco a reñir tanto, aunque bueno, eso a veces es un poco muy difícil, con los lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación, a veces por las mismas escuelas, inclusive con las familias de los niños? Sí. ¿Laura? ¿Sí? Bueno, Laura. Mm, esa ha sido la constante batalla que digamos, como uno como docente, cuando uno adquiere este tipo de, digamos, de construcción y la quiere compartir, se encuentra con lo que tú dices. Precisamente, digamos que los centros de educación todavía están muy permeados por muchos discursos de poder y por muchas prácticas de poder al interior de ellos mismos, ¿no? A veces ni siquiera son los lineamientos, porque como docente tienes una libertad de cátedra, que tú te amparas en ella, desde la ley. Tú te amparas en tu libertad de cátedra, y realmente vas a tener la libertad de poderlo hacer, de poderlo compartir y de poderlo difundir, al interior de las instituciones. Y, por ejemplo, yo he podido difundir mucho del pensamiento ancestral uniéndome en los proyectos transversales, precisamente con el área de biología, ¿no? Y en ocasiones con el área de español. Entonces, se montan pequeños proyectos al interior de la institución, donde se puede hablar de estas lógicas y se puede hablar de estas dinámicas ancestrales. Así que yo creo que la limitación no es tanto, digamos, de la reglamentación que haya, porque vuelvo y repito, la ley no ampara a uno en su libertad de cátedra, en la elaboración de los proyectos, e incluso en la misma elaboración de los proyectos de aula que uno puede ejercer dentro de los salones de clase, sino que yo creo que la limitación más dura que uno todavía encuentra al interior de las instituciones son los discursos del poder, ¿no? El poder como tal, a veces afianzado en personas. No hemos salido todavía de las personas, de rectores, de docentes influyentes, de personajes, que a ultranza van a buscar por todos los medios, pues, difundir
ese tipo de enseñanza convencional o ese tipo de enseñanza tradicional, como se entiende en el discurso pedagógico, amparado en esas teorías evolucionistas y en estas teorías materialistas y cientificistas, ¿no? Entonces, digamos que la pela ha sido más a nivel también de esos discursos de poder y esas figuras de poder que aparecen ahí. Pero yo creo que lo que el estudiante como tal ve en un espacio educativo es el sentimiento. Y por eso vuelvo y repito, es lo que uno, dentro de uno, en su ser, uno construya, eso lo siente el estudiante. Él no, más allá de un discurso, más allá de una clase estructurada, más allá de una clase etimológica dentro del salón de clases, ellos sienten el docente, ellos sienten lo que el profesor es. Ellos todo el tiempo lo están observando a uno, sus prácticas, sus movimientos, qué es lo que uno está, se está moviendo en su cotidianidad, y eso creo que es muy diciente para ellos, y ha llegado es más el momento de la pregunta por parte de ellos hacia por qué, profe, usted hizo esa casa así, por qué, profe, se vino para este lugar en vez de estar allá en la ciudad, profe, por qué su hijo tiene cabello largo y no tiene cabello corto, profe, ustedes por qué se visten de esa manera, profe, usted por qué canta esa música, y desde la pregunta del estudiante cuando lo ve a uno se comienza a construir un conocimiento que precisamente se sale de esa cátedra, de ese adoctrinamiento convencional, y se genera más un tipo de relación y de conversación con el estudiante. Creo que es lo que yo procuro, digamos, traer en los muchachos, pero vuelvo y digo, es la construcción de uno como persona, la construcción de uno como ser, es lo que yo he construido, y en mi labor es lo que reflejo y lo que siente el muchacho al otro lado en su exploración. Los jóvenes siempre están despiertos a todo eso, ellos son mordaces, siempre están observándolo absolutamente todo, todo, desde que tú llegas, ellos están observando, ellos le saben a uno los zapatos, le saben a uno si el pantalón se lo repitió o no se lo repitió, si usted se lavó el cabello o no lo lavó, porque ese es el mundo de exploración en el cual se encuentra uno en las edades de ellos. Por eso yo soy un defensor aquí en las instituciones educativas, un defensor de que el colegio es realmente un espacio de socialización. Es el espacio de la socialización, es el espacio donde el muchacho sale de los preceptos que le obligan a tener en su casa, y ya no tiene el papá ni a la mamá, y aquí explora y es lo que quiere ser, y recoge lo que quiere recoger, y comienza a expresar lo que quiere expresar y lo que siente que puede expresar, porque no está bajo la óptica de sus padres y bajo el yugo de ellos, ¿sí? Por eso eso es tan mal, tan equivocado cuando un padre le dice a uno, es que yo conozco a mi hijo. Y yo les digo, qué pena, señores padres de familia, pero ustedes no conocen a sus hijos. O sea, usted conoce el comportamiento de su hijo bajo la doctrina y el yugo que usted le incorpora en su hogar, pero cuando ellos llegan a casa, porque sienten la libertad de ser, aquí es la socialización. Para mí eso es la escuela, para mí eso es el colegio, es el espacio comunitario. Aquí es donde se relacionan, se aprenden muchas cosas desde, desde las relaciones, desde la multiplicidad de los saberes. El mismo hecho de que el profesor de sociales hizo una obra de teatro, que yo hice una obra de teatro, por ejemplo, el año pasado, que se llamaba El Macuire, y es un ser mitológico que he venido recogiendo desde los Panches. Y el Macuire cuenta la historia que era un personaje que vivía dentro del bosque y era el guardián del bosque, pero no pertenecía ni a los muiscas, ni pertenecía a una cultura, ni a los panches, ni nada. Los panches lo llamaban el Macuire en la lengua de ellos, pero era un personaje y es muy hablado en la región, y los viejos tienen esa relación del Macuire, y ellos dicen, esos bosques los cuidaba el Macuire, uno no podía entrar aquí porque el Macuire se los llevaba. Y entonces aparece ese personaje, y yo decidí hacer una obra de teatro que lo llevamos a Nolaima, la presentamos en todo el municipio de Nolaima con los otros 3 colegios más de Nolaima, y fue una obra que gustó muchísimo, fue presentada con la Secretaría de Ambiente de Nolaima y el Ministerio del Medio Ambiente, y gustó muchísimo la obra,
porque recogía todos esos elementos de un ser que cuida el bosque y recogía los elementos de de los muchachos de un colegio que querían como saber si en verdad existía un personaje dentro del bosque o no existía un personaje dentro del bosque. Y creo que eso marcó, digamos, en el colegio a ese personaje que lo relacionaron conmigo y permitió como establecer otros diálogos en torno a todo eso que iba pasando con relación a la ancestralidad. Entonces, no sé si de pronto soy un poco más explícito, pero eso está en uno. Eso está en uno como docente cuando has tenido esa alimentación en tu pensamiento, cuando has tenido esa formación en tu existencia con relación al ambiente, a la naturaleza, una forma de concebir el mundo de una manera distinta. Eso indiscutiblemente lo proyectas y tú no tienes que pensar mucho en cualquier actividad, lo estás haciendo, lo estás sacando, lo estás proyectando y ellos lo están leyendo. Listo, profe. Muchísimas gracias. No, pues. Bueno, ¿cómo vamos? No sé qué otras reacciones puedan o surjan en estos momentos después de la intervención del profe Carlos. Sí, una apreciación y es que, o sea, todo muy, la charla muy interesante. Carlos sabe que desde hace cuántos años trabajando también en este mismo proceso y todas esas nuevas historias, todos esos nuevos procesos que han abierto y que él ha construido y ha desarrollado, es muy interesante volverlo a escuchar después de todo lo vivido en la distrital y en otros espacios. Y totalmente ciertas esas palabras de hace unos momentos y nada, hasta el momento la charla muy de remembranza y educativa para muchas personas y para mí, incluso después de tanto tiempo de estar en este mismo camino y mismo caminar. Gracias, Evita. Gracias, mi hermano. Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero hacer como una apreciación que es difícil yo la tenía ahí para contarla hoy, para narrarla, a veces no hallo bien la palabra cómo decirla porque a veces es malentendida, pero es algo que también aprendí con ellos y me gustaría compartirlo. Espero que ustedes lo desglosen de la mejor manera y lo puedan entender. Pero parte de lo que yo también aprendí con las comunidades y sobre todo con las comunidades aymaras del altiplano, de, porque ellos tienen una forma de existencia muy, o sea, el altiplano es muy rudo, ¿no? La naturaleza, los seres, a mí me parece que geografía muy durísima, es un ambiente muy duro estar allá y me cuestionaba demasiado cómo ellos podían, cómo ellos sembraban en esa aridez, cómo ellos en medio de la nada, de ese altiplano, de esas estepas y de todo eso construían un sistema de vida increíble, armónico y muy afianzado a la tierra. Y de ellos pues aprendí una palabra de una mauta en una noche que estuve en un solsticio que me quedé solo con el amauta, con Roberto Condore, que es en ese momento, en el 2017, si no estoy mal, era uno de los amautas principales de Tiahuanaco. Tuve esa oportunidad de compartir con él comiendo carne de llama una noche y me da una palabra que lo quiero compartir con ustedes y era no tener que aferrarnos a la tierra, no tener que aferrarnos al planeta y decir, no se aferren a esto que en última somos solamente seres pasajeros y tenemos muchos otros formas de vida y muchas múltiples existencias donde vamos a estar. Y esa palabra de él de no aferrarme a la vida, de no aferrarme a la Pachamama, de no aferrarme a esto, pues siempre me caló y me caló en el pensamiento, pero es una palabra muy importante porque le permite a uno entender así de una manera muy sencilla eh, que en cualquier momento abandonamos esto y que lo que debemos de hacer
en la tierra es tratar de vivir lo más bonito posible, en ella respetar las mejores y todas las otras formas de vida que hay sobre el planeta, porque sencillamente somos pasajeros y solamente nos vamos a ir de esto. Pero también entendí que ese apego a la tierra, cuando él decía no se afierren a la tierra, no se apeguen a la tierra, también entendí que de ahí es que parte esa idea absurda de un consumo, desaforado, de una necesidad de abarcar cosas materiales de una manera excesiva, porque realmente lo que hay detrás del consumo y lo que hay detrás de toda esta sociedad tan materialista, lo entendí a partir de esa palabra del viejo, es que ahí es un apego. Ahí es un apego a no querer irse de aquí, hay un apego a este tipo de existencia, hay un apego a este tipo de forma humanoide de vida y por eso creo que era la palabra del viejo. Y estar prestos a, si me tengo que descansar, si tengo que, porque ellos no dicen morir, la palabra morir no está en la palabra aymara, sino descansarse o transformarse. Uno se descansa y se transforma de la mejor manera y con la manera mucho más agradable. Y ellos decían, hay que saber descansar, o sea, y saber descansar es que cuando uno se descanse, los que están alrededor de uno digan, oiga, él se descansó bien porque estuvo viviendo bien, el buen vivir de lo que se está más o menos tratando este conversatorio. Pero es mucho más profundo, des en cuenta, no me apego a esto porque sé que hay muchas más cosas y muchas más experiencias que tengo por vivir. También recordaba que ellos decían entonces, cuando vivo aquí vivo intensamente, tengo que vivir cada momento, cada espacio, cada tiempo, sacarle el jugo a eso en experiencias, en circunstancias, en aprendizaje. Todo es completamente un aprendizaje y es una experiencia. Y quiero compartirles que el día de ayer, por ejemplo, había una llanta que mi hijo me dijo, papi, ¿puedo coger esta llanta? Y yo dije, claro, se la regalé y la trató de poner, hacer un columpio ahí al lado de la casa y la llanta le rodó y como yo vivo en una montaña, pues la llanta se fue y por allá, no sé a dónde fue a parar, pero eso se fue por allá en un matorral y rodó y rodó y rodó y rodó. Y yo vi a este niño destrozado y sufriendo a mi hijo. Y decía, es que yo no sé hacer nada bien, no fui capaz ni siquiera de poner un columpio. Entonces, imagínate cómo se apegó él a eso y me tocó llevarlo todo el tiempo por decirle, esto simplemente es una experiencia para ti. Y esa experiencia, apréndela y llévala contigo y que no puedes en esta montaña echar a robar una llanta porque la vas a perder. Entonces, esto del COVID, esto de la enfermedad, de las crisis económicas, de las crisis emocionales que tenemos, de las rupturas familiares, de las rupturas de las parejas, de la enfermedad, como vuelvo y lo repito, eso son unas experiencias de existencias increíbles, de existencia increíble. Y hay que tener esa experiencia proyectándose, sabiendo uno siempre más adelante que lo que viene son muchos pachas y muchos espacios más allá. Y creo que la crisis ahorita de la humanidad es una crisis mucho más que económica y política y de enfermedad, es una crisis emocional. Y todo el mundo ve que lo que ha perdido es un principio elemental, que es el principio de su libertad. Los muchachos de 11 me escriben, profe, yo nunca pensé que me fuera a sentir prisionero, nunca pensé que fuera a perder la libertad. Lo que más le duele a los jóvenes, y eso es lo que está preocupando ahorita, es que perdieron su libertad. ¿Y cuál era la libertad? La libertad de ellos era ir al colegio, estar fuera de la casa, la perdieron. Entonces, ahora yo les digo a ellos, no la perdieron, están viviendo este tiempo de la transformación, es una experiencia, pero lo que viene más adelante son múltiples y múltiples experiencias y hay que estar abierto a todo lo que suceda en un estado de gracia, en un estado de gratitud, teniendo claro que el Pacha es multidimensional, que somos seres multidimensionales, somos seres completamente infinitos y que podemos estar en este vasto universo en múltiples formas, en múltiples planetas, con múltiples formas de existencia. Desafortunadamente esos temas pues a veces son difíciles de tocar, ¿no? Pero yo me he sentado con mamos en la Sierra Nevada que ellos dicen, es que anoche tuvimos conversaciones con seres de otros planetas. Entonces, queda uno ahí porque la pequeña cabeza de la cual se la han colonizado uno todo el tiempo,
le impide pensar que toda esa infinidad de cosas y experiencias que nos quedan todavía por vivir y toda esa multiplicidad de vidas y de formas que hay en lo que estamos habitando. Así que muchachos, bienvenidos al Pacha. Pacha, tiempo y espacio. La unión entre el universo y la Tierra y nosotros como puente de ese universo y de esta Tierra, en una complejidad y en una diversidad de formas y de existencias, y ojalá pues la raza lo pueda entender y podamos vivir en una completa como reciprocidad con todos los seres, de pronto no tanto armónicamente porque la naturaleza a veces no es tan armónica ni tan romántica como uno la ve. Tuve una experiencia de un grillito que lo teníamos en el baño, entonces mi hijo, saquemos el grillo, sacamos el grillo y lo echamos a volar y pasó un pájaro y se lo comió. Y así es la naturaleza, no es tan romántica como uno la ve, pero sí es recíproca. Y hay que entender también ese concepto de la reciprocidad. Muchísimas gracias. No, profe, a usted muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos sus conocimientos, su experiencia y por plantearnos una forma de ser y de estar en esta tierra y en este planeta en este tiempo. A usted muchas gracias, sobre todo de parte del semillero. No sé, profe Pablo, que... Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Múltiples las reflexiones, múltiples los aprendizajes. Gracias, maestro Carlos Arturo, por compartir este espacio. Yo quiero, como solo decir tres cositas. La primera, eh, agradecer al semillero. Pues hago parte del equipo de investigación desde hace algunos años, pero mi espacio de formación y laboral es la Universidad Pedagógica Nacional, y mis vínculos con el semillero y la distrital, pues algunos de estos muchachos que están aquí me ven por ahí pasar y comprometerme con algunos proyectos y algunas miradas compartidas con un amigo y compañero y colega, maestro de ustedes, muchachos, el profesor Fonseca. Entonces me parece espectacular el espacio porque es una manera de abrirnos al mundo. Gracias, profesor Carlos, por compartir sus experiencias, sus reflexiones, su saber, su tiempo, por dejarnos ver la pasión, la interiorización de una forma de ser, de ver el mundo y de cómo lo comparte como maestro. Creo que eso es valiosísimo para estos muchachos en formación, para que se construyan con una mirada crítica, con múltiples posibilidades de comprender, ver el mundo, y también para que se vayan pensando como maestros qué biología piensan ser, qué tipo de maestros pueden llegar a ser, qué maestros son, qué tipo de biología tienen a la mano, y finalmente convivir de mejor manera en la escuela, porque finalmente su accionar va a formar a otros y a otros nuevos semilleros que finalmente van a hacer que vivamos mejor y que comprendamos mejor el mundo. Entonces, muchas gracias por compartir este espacio y este tiempo, profesor Carlos Arturo. Muchas gracias a los jóvenes del semillero, y de verdad que ha sido muy gratificante el espacio con usted. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Gracias a ustedes por también compartir este espacio esta tarde aquí conmigo. Bueno, por último, hacemos la invitación, por favor, a que llenen el enlace, una información que dejé en el chat, que nos servirá mucho para mirar ciertas cuestiones sobre el impacto que tiene estas charlas. Y segundo, que estén muy pendientes. Próximamente estaremos compartiendo mediante las redes sociales las charlas que se aproximan para el resto del año. Entonces, haciéndole las invitaciones que estén muy pendientes a la página del BER, a la de participación activa, a las páginas de la universidad. Y nuevamente, profe Carlos, muchas gracias a usted y a todos los que nos han acompañado esta noche de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a despedir con una frase aymara que siempre la dicen allá en Bolivia, los aymaras, este pueblo muy, muy fuerte, muy unido, muy comunitario, y es una palabra que dice Chuimampi Hanas Jarasiña, con todo el sentimiento y sin temor, dicen ellos, con todo el sentimiento, con toda la energía interna y sin temor, siempre sin temor. Muchísimas gracias, feliz noche
y disfruten este Pachacuti, vívanlo. Es un tiempo muy, véanle todo el provecho. En unos 10, 20 años, quién sabe, esto nos vamos a acordar de esto, vamos a hablar de esto, de las experiencias, de todo lo que nos ha sucedido, de todo lo que nos ha transformado. Así que vivámoslo, sintámoslo, agradezcámoslo. Yo digo, yo agradezco mucho este momento de vida que tengo, agradezco que haya llegado esta pandemia, que esté viviendo esta pandemia, que me permita ver todo lo que aflora con esta pandemia, lo que la gente piensa, lo que la gente habla, lo que las políticas gubernamentales sacan, lo que los movimientos económicos, los movimientos sociales, todo lo que surge alrededor de esto, yo lo agradezco porque esto es un sinnúmero de aprendizajes y de experiencias. Entonces, más allá de tener el miedo y de estar en la congoja de lo que es la pandemia, yo sí invito a disfrutarla, a vivirla, a sentirla, a comprenderla, y en un futuro pues tendremos mucho que hablar de todo este espacio y de todo esto que está sucediendo. Así que Chuyman Pijanas Jarasiña, con todo el sentimiento y sin temor. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias a los hermanos, a los amigos que estuvieron hoy conmigo de nuevo, y a los que no me conocen, muchísimas gracias por compartir la palabra, que no es la palabra mía. Sencillamente soy un interlocutor, soy un retransmisor, soy un transistor de la palabra ancestral y la palabra de los abuelos, que en mí pues ha hecho mella, y he tratado de cumplirla y llevarla como ellos la transmitieron. Muchísimas gracias.